Un cordial saludo a todos y a todas. Mi nombre es Jenit Coral, psicóloga. Soy apoyo a la coordinación al programa Adulto Mayor de la Secretaría de Bienestar Social. Y hoy he querido traerles un tema muy importante en el aspecto de la psicología. Hemos querido hacer un aporte fundamental y a todos los adultos mayores, sobre todo, a todas las personas mayores, pero no solamente a las personas mayores, sino a todas sus familias, a sus hijos, a sus tíos, a sus familiares. Este es un tema que nos ayuda a todos y vamos a hablar hoy de un tema fundamental que es el miedo. Ustedes saben que estamos viviendo un tema muy complicado que es el tema de la pandemia, ¿cierto? Si bien estamos viviendo por un lado el problema de la pandemia del virus, del coronavirus, estamos mirando otro problema fundamental que es la pandemia del miedo. Y es un miedo globalizado, un miedo que de alguna u otra manera lo tenemos absolutamente todos desde que inició esta pandemia, ¿cierto? ¿Qué es el miedo? ¿Y por qué hablar del miedo? Primero que todo, ¿por qué hablar del miedo? Digamos que hay dos emociones principales en la vida, el miedo y el amor. Detrás del miedo están todas esas emociones negativas de angustia, malestar, viene el estrés, la depresión, la ansiedad. Del miedo se desprenden todas esas emociones negativas. Todo se inicia con el miedo. Entonces, si empezamos a reconocer ese miedo, podemos solucionarlo. Y tenemos otra emoción muy bonita que es la emoción del amor, ¿sí? ¿Qué se desprende de la emoción del amor? La nobleza, la voluntad, el respeto. Es esa buena energía que todos debemos estar vibrando, ¿sí? ¿Cómo estamos vibrando? ¿Estamos vibrando en la energía del miedo o estamos vibrando en la energía del amor? ¿Y qué es la vibración? Es esa frecuencia vibratoria que nosotros tenemos, esa energía buena que nosotros tenemos cuando estamos vibrando positivamente, ¿sí? Y que tenemos emociones positivas, estamos teniendo una energía vibratoria o una frecuencia vibratoria positiva y es prácticamente lo que nosotros atraemos. Si nosotros tenemos miedo, y vamos a definir el miedo como una emoción, una reacción ante un peligro inminente, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos miedo por un lado y estamos asustados porque de pronto alguien nos va a robar y salimos con ese pensamiento desde la casa, pues seguramente encontraremos a una persona que nos puede robar, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con los pensamientos. Pero vamos a decir que el miedo es una emoción natural. Tener cierto miedo no está mal. En los niveles normales el miedo es muy necesario. Cuando nosotros tenemos miedo, tenemos la reacción de cuidarnos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita cuando estamos con el coronavirus, pues todos nos ponemos un tapabocas y es una forma de ser conscientes, de tenerle respeto a ciertas situaciones de la vida, ¿sí? Si yo estoy en un peligro inminente, pues no me voy a quedar allí parado, pues saldré corriendo y me voy a tratar de defender. Hasta ahí todo está perfecto. Pero se convierte en un problema cuando este miedo se convierte en un pánico, cuando este miedo pasa de un nivel mucho más grande a convertirse en un estrés o en una ansiedad. Entonces nuestro cuerpo empieza a tener toxicidad y empezamos a envenenar nuestras células, empezamos a envenenar nuestras neuronas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esta clase de miedo en nuestro cuerpo? Y que es muy importante que ustedes lo sepan, biológicamente y fisiológicamente. Sucede que cuando tenemos miedo se libera una hormona que se llama cortisol. El cortisol, ¿sí?, en unos niveles prolongados empieza a generar toxicidad en nuestro cuerpo y se genera un proceso tóxico que se llama carga aleostática. ¿Qué pasa cuando ya tenemos nosotros esta carga aleostática en nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo se empieza a envenenar, como les decía. Pues seguramente las neuronas empiezan a morirse, ¿sí? Y empieza a afectar una parte de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, donde se genera el proceso de la memoria. Entonces, esta parte del cerebro puede afectar. Entonces, imagínense
la complicación de que esta parte del cerebro de la memoria empiece a afectarnos, para tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa más cuando tenemos estrés o cuando tenemos este cortisol prolongado? Sucede que nuestro sistema inmune se empieza a ser mucho más deficiente. ¿Y qué sucede en este momento de pandemia? Si nosotros tenemos un sistema inmune deficiente, pero tenemos también un problema de pandemia, pues es muy probable que nos contagiemos con muchísima más facilidad, ¿sí? Es el motivo tan grande que hoy quería hablarles del miedo, de llegar a ustedes para que nosotros de alguna u otra manera sepamos cómo reaccionar y sepamos cambiar esas emociones, porque sí las podemos cambiar, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener miedo a que el miedo me tenga a mí, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza, ¿verdad? O el miedo a perder lo poco que se tiene no le hace ir a la persona, ir por más. Entonces no nos podemos quedar paralizados. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar estas emociones? ¿Sí? Primero, ¿y cómo podemos hacer para tener un cerebro saludable? Que es lo fundamental. Primero, tener contacto social. Es fundamental las relaciones humanas, las relaciones con el otro, las relaciones con mi familia, las relaciones con mis hijos, con mis amigos. Fundamental, listo. En esta pandemia no podemos tener contacto físico, pero sí contacto social. Una llamadita. Ahorita sirven muchísimo los celulares, ¿no? Para que ustedes sepan cómo utilizarlos. Siempre se puede aprender. No solamente hacer una llamada, hacer las conexiones virtuales que ustedes saben que ahorita las tenemos por aquí, por este canal de YouTube, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer, el contacto social. Y si ustedes están en familia, tener ese contacto social, hacer unas dinámicas con las personas de su casa, aprovechar esas relaciones humanas. ¿Qué más podemos hacer? Los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos son una bomba de tiempo para los seres humanos. Si nosotros tenemos preocupación o somos personas que por lo general no sabemos gestionar muy bien las noticias fatalistas, es mejor que no las miremos. Lo que tenemos que saber de la pandemia y del coronavirus ya lo sabemos, ¿sí? Pero es preferible no mirar noticias fatalistas. ¿Qué podemos hacer nosotros ante una noticia donde vemos muertes y nos empezamos a preocupar por esas noticias? Pues automáticamente estamos envenenando nuestro cuerpo cuando miramos algo que en primer lugar no podemos hacer absolutamente nada, ¿cierto? En segundo lugar, me estoy haciendo mucho daño, porque eso se convierte en mi presente, se convierte en mi realidad, mi preocupación y la preocupación por lo que está pasando en ese noticiero se convierte en mi realidad. Entonces estoy teniendo problemas, ¿sí? Cuando tenemos pensamientos negativos por las preocupaciones por los demás, yo sé que ustedes se preocupan muchísimo por sus hijos, ¿no? Si sus hijos salen de sus casas y ellos están teniendo problemas, ustedes se preocupan por todos ellos. Está bien guiarlos, ayudarles hasta cierto punto, pero a veces es mejor a cada quien dejarlo seguir su camino para que él mismo se dé cuenta que esté equivocado. Cada quien tiene su proceso de vida, hay que respetarlo. Y para que una persona aprenda hay que caerse, está muy bien caerse, ¿sí? Pero hay que saber levantarse, esa persona va a tener que aprender y es su proceso. Pero ustedes tienen que vivir su propio proceso, revisar su propio proceso. ¿Qué más podemos hacer? Hacer cosas que nos gusten, ¿sí? Entonces, bueno, salgo a plantar o a sembrar unas planticas, eso es algo que a ustedes les gusta mucho. Bailar, ¿sí? Hay un término muy bonito que se llama el término en estado de flow. El término en estado de flow quiere decir eso precisamente, que yo esté haciendo algo que me esté motivando, ¿sí? Que me agrade hacerlo. Lo que ustedes hacen aquí en este canal, en todos los talleres, actividad física, si a ustedes les gusta hacer la actividad física, ese es fundamental para tener un
un cerebro activo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El altruismo. El hacer algo por las otras personas nos hace sentir muy bien, y créanme que el hacer algo por otras personas nos genera una hormona muy importante que es la serotonina. La serotonina se dice que es la hormona del amor. Cuando nosotros tenemos un nivel alto de serotonina, ¿sí?, nuestro cuerpo se vuelve más saludable. Cuando hacemos cosas que nos gusta, ¿sí?, y nuestra serotonina está en unos niveles altos, pues nuestra frecuencia vibratoria empieza a ser muy buena, empezamos a tener una energía muy positiva, y como yo les estaba diciendo, automáticamente por añadidura atraemos las cosas buenas a nuestra vida. Entonces, si yo estaba buscando eso, o estoy buscando un buen trabajo, o estoy buscando una situación agradable en mi vida, pues si yo estoy vibrando con una frecuencia vibratoria alta, seguramente lo voy a conseguir, no es más. Pero cuando tengo una frecuencia vibratoria baja, la situación se me va a complicar. Esa es la invitación, ¿sí? La invitación a que hagamos las cosas que nos gustan. Bueno, para concluir, ante estos problemas, ¿qué podemos hacer cuando tenemos estos problemas o estas situaciones, no solamente de pandemia, sino situaciones tan difíciles como a veces que se muera un familiar, cuando estamos en un proceso de duelo, cuando tenemos situaciones graves en nuestra casa, como una enfermedad, o cuando está la familia pasando por situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay una palabra muy importante que quiero que se la graben y que será un tema para otro día, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para enfrentar y afrontar los sucesos difíciles de la vida y salir victoriosos de ellos, ¿sí? Salir fuertes de ellos. Los problemas no son malos. Los problemas, cuando nosotros los sabemos analizar y decimos, wow, qué bien que me sucedió esto, porque ahora sé que soy una persona tan consciente y tan fuerte y ya no cualquier cosa me hace daño, ¿sí? Los problemas son para aprender, son aprendizajes de la vida, pero depende de nuestra actitud para nosotros enfrentarlos y afrontarlos. Eso es la resiliencia, la forma en que yo enfrento y afronto todos estos problemas que estamos viviendo, todos estos problemas de pandemia, y cuál es mi mejor actitud, cuál es la mejor versión de mí para yo salir de ello. Eso es lo fundamental. Si nosotros sacamos esa mejor versión de nosotros mismos, créanme que vamos a traer lo más lindo y lo más hermoso a nuestra vida. La vida está llena de problemas y los vamos a tener todos los días, pero depende de usted de cómo los lleve a cabo. Esa es mi invitación. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y vamos a seguir hablando de estos temas en otras oportunidades. Yo los invito a que, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, la hagan aquí en nuestro canal de YouTube, Centro Vida Adulto Mayor Pasto, y nosotros se las vamos a contestar, ¿sí? Yo sé que a veces hay inconvenientes emocionales y nosotros estamos aquí para ayudarles. Muchísimas gracias a todos.